Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Siempre partimos saludándoles y dándoles las gracias de estar con nosotros en nuestro programa que cada semana grabamos para ustedes. La idea nuestra es poder difundir contenidos que tienen que ver con la seguridad del transporte vertical, porque creemos que cada vez son dispositivos que se usan de modo más frecuente en nuestras sociedades y hay muchos aspectos que en general no se conocen. Así que bienvenida, bienvenido, y si ya no nos conocemos, gracias por estar de vuelta en nuestro programa. Hoy día vamos a hablar acerca de la seguridad de los ascensores del punto de vista del usuario, y sobre este tema vamos a estar conversando con nuestro panel. Al partir, quiero dar las gracias a Fundación Museo del Ascensor, que nos permite poder hacer estos programas y poder difundir estos contenidos. Como ustedes saben, del Museo del Ascensor es la fundación que nos permite poder difundir todo el acervo cultural que ha derivado de esta industria que tanto queremos. Y también agradecemos a revista digital transportevertical.org. Si ustedes quieren adentrarse más en estos contenidos, pueden hacerlo en nuestro sitio web transportevertical.org. Y nuestro programa llega hasta ustedes gracias a HighLift, empresa certificada en la mantención de equipos de transporte vertical, especialmente ascensores y escaleras mecánicas. Si usted es ingeniero, arquitecto, administrador de edificios o está vinculado con estos dispositivos y quiere desarrollar algún proyecto en relación a estos aspectos, no dude en tomar en contacto con HighLift. Sus contactos y sus datos de sitio web, teléfono, correo, lo podrá encontrar en nuestra caja de descripciones. Y por último, si usted quiere dejar sus comentarios, hacernos observaciones, proponernos temas, en la caja de comentarios vamos a estar atentos a sus ideas e inquietudes. Bien, hechas las menciones, quiero presentarles a nuestro panel que siempre es parte protagonista de nuestro programa. Quiero presentarles a Miguel Covarrubias, él es presidente de nuestra fundación y director de nuestra revista Transporte Vertical, y a Jorge Muñoz, que también es parte de nuestro directorio y un hombre con gran experiencia en estos asuntos. Y hoy día la propuesta es que vamos a hablar acerca de la seguridad en los ascensores. Saludos a mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha ido la vida? Bastante bien por mi lado, con frío, pero bastante bien. Y Gracias. Jorge, ¿cómo está Jorge? Muy bien por acá también, así como menciona Miguel, estos últimos días ha bajado bastante la temperatura, así que ahí le estamos poniendo el hombro a este crudo invierno. Sí, ha estado frío la verdad, pero acá este conversatorio es para ponerle calor y entusiasmo a todo lo que vamos a conversar. Estamos acá transmitiendo desde nuestros respectivos hogares, estamos en fenómeno cuarentena y estamos en el mes de agosto, todavía estamos dentro del proceso de pandemia, pero eso no es obstáculo para que conversemos acerca de los temas que nos apasionan. Y hoy día vamos a hablar acerca de la seguridad en los asesores. Y antes de partir, quisiera compartir con ustedes algunas estadísticas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en España hay 19,8 ascensores por cada 1.000 habitantes? Y si este número no les dice mucho, quiero agregar que es casi el doble del promedio de la Unión Europea y 7 veces más que en Estados Unidos. O sea, definitivamente los ascensores son parte de nuestra realidad y tenemos que saber usarlos y saber entenderlos para poder hacer un manejo seguro de sus posibilidades. ¿Qué les parecen estas cifras, estimados amigos? Agrego que solo en Chile hay cerca de 45.000 unidades, ¿verdad? Y yo creo que en Chile nos quedamos cortos. Todavía no tenemos, lamentablemente, cifras confiables en cuanto a la cantidad de elevadores. Diversos tipos de elevadores, no solamente ascensores. Lo de Europa me parece formidable de que exista tal cantidad de equipos y también esté asociado a una baja accidentabilidad. Y yo creo que ese es, desde el punto de vista del usuario, es lo que nos gustaría abordar fundamentalmente cuando él llega o ellos o ellas llegan a una edificación y tienen que abordar un ascensor. En ese sentido, creo que vamos a conversar con respecto a la seguridad
que estos aparatos ofrecen. Muy bien, Miguel. Piensen ustedes en Nueva York, que es un estado, una ciudad de grandes rascacielos, y por lo tanto hay muchos ascensores, y sin embargo España tiene 7 veces más ascensores que el promedio norteamericano. ¿Qué opinas tú, Jorge, de estas cifras, por lo menos para mí, impresionantes? Bueno, nosotros hemos avanzado bastante en edificar en altura y estamos lejos de Europa, pero también tenemos un parque bastante grande de ascensores y lamentablemente no tenemos cifras exactas, así que vamos a partir de la base informal, que son más de 45.000 equipos, frente a la gran cantidad de ascensores que existen tanto en España como en Europa, pero todos siempre tienen una similitud, que son resguardar la seguridad de los usuarios. Y eso es lo que hoy día nos convoca para justamente transmitirle a las personas que nos ven que los ascensores son espacios seguros y que si uno lo utiliza responsablemente, puede tanto ascender como descender de forma segura y llegar a sus destinos o regresar a sus hogares o tanto a sus lugares de trabajo como cuando se visita algún centro comercial o un centro hospitalario. Los ascensores están instalados en muchas partes diversas que son parte de la comunidad y son parte de la movilidad urbana que no solamente estamos nosotros enfrentados, sino que en todo el mundo. Así que el tema es bastante interesante y ahí vamos a ir avanzando y tocando ciertos puntos interesantes que van a ser oídos de muy buena manera por la gente que desconoce un poco cuáles son los mecanismos que están tras estos grandes equipos. Así es, eso esperamos, que podamos comunicar estos contenidos a todos nuestros espectadores. Los ascensores, por su abundancia y por su gran cantidad de viajes que realizan diariamente, y al mismo tiempo tener una tan baja accidentabilidad, lo transforma probablemente en el medio de transporte humano y mecanizado más seguro que conocemos. Sin embargo, no tenemos mucha conciencia de esa seguridad. Pero esa seguridad obedece a una ingeniería, a un trabajo de continuo perfeccionamiento que los ascensores han ido realizando. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo era la realidad de los ascensores, por ejemplo, al principio y antes del año 2000, antes del siglo XXI, respecto de los ascensores que hay en la actualidad? Ha habido mejora porque probablemente se han introducido algunas variables, como la variable electrónica y próximamente la inteligencia artificial, pero ¿cuáles creen ustedes que es la gran diferencia que existe en cuanto a seguridad entre los antiguos ascensores, probablemente de aquellos que conocimos cuando éramos niños, y los actuales ascensores? La evolución de los ascensores en el mundo está vinculada a dos elementos clave, que es el desarrollo técnico que acompaña esta evolución, el desarrollo técnico del producto, ascensor, escalera y otros aparatos similares, y el desarrollo de la seguridad vinculada al aspecto técnico. No es concebible, y así la herencia que dejó, el legado que dejó el primer paracaídas que se instaló en una cabina, no es concebible tener aparatos de estas características sin que la seguridad esté planteada como una necesidad de primer orden. Por ejemplo, el usuario debe entender que cuando él accede a una caja de ascensor llamada comúnmente cabina,
esta cabina no se va a poner en circulación, en movimiento, hasta que no se cierre lo que los técnicos denominamos el circuito de seguridad, en donde está toda la maniobra disponible para ascender o descender esa cabina con pasajeros en su interior, pero está esperando el sistema que el cerramiento de la puerta de cabina le diga ya está ok y por lo tanto me puedo movilizar. Entonces, al cerrar, al terminar el cierre de la puerta de cabina, el circuito de seguridad está completo y puede funcionar el equipo. Pero antes de eso, la recomendación para los usuarios es que cuando quieran abordar un ascensor, deben verificar que efectivamente está frente a su presencia, está el ascensor ahí, está con las puertas abiertas, puede que tenga pasajeros en el interior, puede que no tenga. Y lo más importante, verificar que esté a nivel de piso. Si ellos verifican que el ascensor está con un desnivel, ya se están enfrentando a una situación riesgosa para el usuario. Pero ¿por qué el ascensor podría estar a desnivel? Justamente porque puede ser de distintas tecnologías. Entonces, es más común encontrar este desnivel en equipos antiguos que encontrarlo en equipos modernos. Los equipos modernos, con certeza y en función del desarrollo de la tecnología, con la existencia de variadores de frecuencia, van a asegurar que permanentemente la posición en un piso determinado sea perfectamente a nivel. Entonces, nuestra recomendación es que antes de ingresar a la cabina, debe verificar el usuario que la cabina está allí y fundamentalmente que está a nivel de piso. Bueno, interesante. Y algo que parece obvio, que verificar que la cabina esté ahí. Sin embargo, hay varios episodios, o han habido episodios, donde se ha producido una interrupción en ese circuito de seguridad que se esperaba, ¿verdad? Jorge, ¿tú qué valor le das, por ejemplo, al arribo de la electrónica y la informática a los ascensores? Yo recuerdo cuando era joven, hace mucho tiempo, todavía se veían de repente, de caso en caso, ascensores que eran controlados por ascensoristas. O sea, un control humano manual en el habitáculo, pero ahora todo se controla por electrónica. ¿Cómo ves tú ese tránsito? Mira, tomando un poco el inicio de cómo parten los equipos, modernidad para ese tiempo y antigüedad para el presente. Claro. Pero siempre con un factor predominante, el tema de la seguridad. Principalmente los equipos se cerraban las puertas de forma manual y sus contactos de seguridad eran propios de la época. Un switch electromecánico finalmente era el que daba el ok que mencionaba Miguel, o el cierre de la línea de seguridad o serie de seguridad, y le indicaba al control que el ascensor ya podía iniciar su marcha. Después estos aparatos fueron evolucionando y nos encontramos con dispositivos electromecánicos instalados en las puertas, cosa de que cuando el usuario fuera ingresando a la cabina y si esta puerta iba cerrando, esta cinta al tocar levemente se producía un rechazo y se generaba una reapertura en la puerta, acompañado de células fotoeléctricas, avanzando con el tiempo, ya acercándonos hacia el periodo electrónico, las que posteriormente fueron, por decir, no reemplazadas, sino que fueron más sofisticadas, y nos encontramos con los actuales cantos electrónicos o barra electrónica. Y
Y así han ido evolucionando de una manera justamente de proporcionar cada día mayor seguridad. Hoy en día nos encontramos con un sinfín de seguridades al interior de los ascensores, tanto al abordar como al descender, y eso es parte del desarrollo tecnológico que tiene la industria. La electrónica y los microprocesadores y la computación son un eje fundamental en cómo hoy en día funcionan estas máquinas. Y es bueno que la gente sepa que no solamente un cubículo que abre y cierra una puerta, sino que detrás hay ingeniería, hay desarrollo, hay mentes que están estudiando todos los días que estos aparatos sean mucho más seguros para que los usuarios se puedan trasladar. Y es una ingeniería muy discreta, porque no se percibe, se ve como un hecho natural, y sin embargo cada vez hay mayores elementos que garantizan la seguridad del usuario. Eh, Partiendo desde que la persona se acerca, se aproxima al ascensor, yo recuerdo que antiguamente los tableros eran botones que se hundían. No sé si ustedes lo recuerdan, pero eran botones que se hundían, y ahora son casi impresiones de contacto. Uno pasa solamente la mano y se activa el circuito y se llama. Y parecía que fuera un acto de Hay, simple modernidad, pero en realidad hay muchos elementos ahí innovadores. ¿Decía Jorge? sí, estaba escuchando atentamente lo que tú estabas mencionando. Eh, Hoy en día existen, como tú mencionas, no solamente dispositivos de llamada o botonera o pulsadores de forma sensitiva, sino que también existen lectores eh, con sistema código QR, pero también tenemos presentes los botones antiguos de micro recorrido, que son por intermedio de un micro switch, ¿ya? Un micro switch que va interno en la botonera y que genera finalmente que se enclave la llamada para que el ascensor pueda tomar una dirección o un recorrido. Y, y hay todavía equipos que tienen botones electromecánicos, que adentro hay relé y que uno ni siquiera se imagina que hay toda una cantidad de láminas y de contactos que abren y cierran y que son parte de toda esta secuencia eh, eléctrica que se tiene que generar para que el ascensor finalmente pueda tomar su marcha. Entonces, cuando uno habla de tecnología, también tiene que ser responsable y decir que eh, no vamos a llegar a un edificio y nos vamos a encontrar con estos edificios, o sea, con estos equipos en todas las instalaciones, sino Claro. que existe una gran diversidad y hay hoy en día muchos edificios que se han ido modernizando, pero también las comunidades están frente a una gran inversión y no todas están eh, con con esa caja, por decir, o con ese provisionamiento para invertir en que sus equipos puedan estar a la par con el avance tecnológico. Miguel, una observación, ¿el control de seguridad está en la cabina o se maneja centralmente en otro lugar para ir chequeando que se vayan cumpliendo estos elementos de seguridad de los que hemos estado conversando? Cuando yo hablo de circuito de seguridad, no me estoy refiriendo a que sí un control, una especie de cajoncito o de botonera. Me refiero a que la conformación técnica del elevador considera un circuito de piezas claves relacionadas con la seguridad esparcidos por toda la instalación. Entonces, por ejemplo, los sistemas de puertas de piso son parte del circuito de seguridad. La cabina es parte del circuito de seguridad. Los botones parada que pueda tener el equipo, ya sea sobre el techo de la cabina, ya sea en un control interno para manejar el equipo en modo de inspección, cuando lo utilizan los
los técnicos que hacen el mantenimiento, es parte del circuito de seguridad. Otros elementos que son parte del circuito de seguridad son los relacionados con el sistema de paracaídas, con el limitador de velocidad. Es decir, se habla de circuito porque dentro de una línea de seguridad hay distintos componentes que en una acción mecánica y eléctrica combinada expresan este componente, frecuentemente cerrados. Si se abren estos elementos, el circuito se interrumpe y por lo tanto eso le está diciendo a usted que no puede el ascensor funcionar. Incluso en el sistema de freno también está asociado a un elemento de seguridad electrónico u eléctrico, dependiendo de la tecnología. Pero para el usuario en común, esto resulta difícil de conocer, y por eso nosotros lo mencionamos, de que él debe saber que la condición para que el ascensor se ponga en movimiento es precisamente que la puerta de cabina debe estar cerrada. Y cualquier interrupción que se hace a la puerta Parece que se nos congeló, Miguel. Tiene mucho frío. Bueno, Sí. puerta de cabina, Mira, estamos para deteniendo continuar, ahí volvió Miguel. Lo que pasa es que, Miguel, te congelaste un poquito, parece que hace mucho frío por donde tú estás. Bueno, debo decirle que estamos con... tienes que abrigarte un poquito más, Miguel. Hay mucha demanda de conexión de internet y por lo tanto esta falla o estas pausas se pueden entender por esa vía. Le pedimos a todos paciencia. ¿Qué dice Jorge en relación a lo que estaba argumentando Miguel? Mira, sí, mira, yo que como para retomar lo de Miguel y sintetizar un poco, el ascensor está dividido, o no dividido, sino que nosotros lo podemos como fraccionar en 3 lugares, ¿ya? Uno se considera, primero se considera la sala de máquina, la escotilla y el pozo, ¿ya? Y en cada uno de estos lugares existen dispositivos de seguridad. La gente no los ve, pero los dispositivos existen, ¿ya? Y como lo mencionaba Miguel antes de congelarse, ahora se fabricar, así que ya parece que está mejor. El tema es que son parte de esta tremenda cantidad de dispositivos de contactos que son parte de la serie de seguridad y que finaliza cuando la puerta de cabina cierra. Esa es la última seguridad que se tiene que cumplir para que el ascensor pueda iniciar su marcha. Ahí termina el cierre, el circuito de seguridad del que veníamos hablando, ¿verdad? Miguel, Correcto. vimos que te habías congelado, qué bueno que estás de vuelta. Y para retomar, entonces, entiendo que lo que venías diciendo es que el ascensor no es la cabina que uno normalmente percibe, sino que es todo el sistema que es el ascensor propiamente tal. Desde el pozo, que es el espacio donde se desliza el ascensor, y todo eso configura el ascensor como una unidad. Y toda esa unidad está concebida con el propósito de brindar seguridad al usuario, ¿verdad? Entiendo que eso, por ahí va tu argumento. Justamente cuando hablaba yo de la referencia al circuito de seguridad, eran componentes que estaban repartidos en toda la instalación, en los puntos más críticos, para garantizar que finalmente la cabina se mueva justamente cuando todo esto esté ok, cuando no haya ningún tipo de interrupción. Así es. Y Jorge también venía elaborando ese tema. Así que muchas gracias, Miguel. Yo he tenido una sensación de uso a tal nivel que el ascensor está ascendiendo o descendiendo, y si no es por el indicador, no me doy cuenta que está en movimiento. Es tan sutil el desplazamiento de la cabina por los rieles, cambiando de piso a piso,
que si uno no está mirando la señalética, el monitor del ascensor, uno no percibe ni el ascenso ni el descenso. O sea, a ese nivel de perfeccionamiento estamos llegando. Ahora bien, la pregunta es, con este nivel de sofisticación, ¿creen ustedes que si eventualmente se produce un accidente, este accidente sea de origen humano o de un origen en el aparato, en el dispositivo? ¿Qué es lo más probable que es cuando se produce un accidente? Desde el punto de vista de mi profesión de prevencionista, efectivamente, para que se produzca un accidente deben confluir una multitud de causales. Y cuando ocurre un accidente en un ascensor, pueden haber causales de origen humano y pueden que vinculada a un defecto de origen técnico desencadena el hecho que se llama accidente. Por ejemplo, si un ascensor va en funcionamiento, el pasajero accedió, va en la cabina cómodamente y tenemos un evento como, por ejemplo, un sismo típico de nuestro país, el ascensor se va a ver afectado por las ondas sísmicas al interior de ese ducto y podría quedar detenido, quedar un pasajero atrapado. Y eso la tecnología lo ha visualizado y permite que en esa condición de un sismo, por ejemplo, el ascensor detecta eso y llega al piso más cercano y abre puertas y el pasajero puede salir. Entonces, frente a otros equipos más antiguos, no teníamos esa condición. Y de hecho, el estudio permanente, como hablábamos anteriormente, ha hecho que se vayan considerando este tipo de siniestros que a veces ocurren. Lo otro es es que por parte del usuario tengamos comportamientos inadecuados. Y un comportamiento inadecuado es que una vez que se desplaza el equipo, al interior, por ejemplo, el pasajero comienza a saltar o a bailar. Y a saltar en la plataforma y mover la cabina, tal como si estuviese en un estadio, en el tablón de un estadio, animando a su equipo, y él empieza. Eso significa que aquellos sensores que están instalados para verificar una situación crítica pueden accionarse. Involuntariamente, con esa actitud, un usuario puede dejar un ascensor detenido al hacer ese tipo de práctica. Entonces, no hay que saltar dentro de los ascensores, no hay que bailar, ni hay que ir golpeando las paredes de los equipos. Es para posicionarse y llegar tranquilamente a destino. Muy bien, interesante la observación última que nos haces respecto de una conducta adecuada dentro de la cabina, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo en que, porque cada día se producen millones, literalmente millones de viajes en ascensores, y la tasa de accidentabilidad y estos accidentes de los que estábamos recién conversando son mínimos, casi un factor despreciable? Por lo tanto, ¿ustedes estarían de acuerdo entonces en que el ascensor como medio de transporte, que es el medio de transporte más seguro al cual una persona puede acceder? Desde Jorge, nuestro punto de vista... de todas maneras, Perdón. no, dale, Miguel. Jorge. No, adelante, Miguel. Dale, Miguel. Es que desde nuestro punto de vista Ahí estamos. Dale, Miguel, te estamos escuchando. Ya, desde nuestro punto de vista de Adelante, Miguel. difusores de la industria, efectivamente nosotros creemos que el ascensor es el medio de transporte más seguro. Lo creemos firmemente porque estamos y podemos dar cabal conocimiento del avance de la ciencia
cabal conocimiento de los años de experiencia que tenemos en el rubro. No obstante eso, siempre existe la posibilidad de accidente. Y lamentablemente, como es un medio extendidamente seguro, lamentablemente cuando hay un accidente, la prensa siempre habla de estos hechos. Entonces ahí la gente dice, oye, ¿serán seguros o no seguros los ascensores? Nosotros categóricamente tenemos que decir que sí, son seguros. Bueno, de hecho, para Concuerdo. ser más preciso respecto a los viajes, en Chile hay 45.000 ascensores y calculábamos que son por lo menos 10 millones de viajes que se producen en ascensores y la probabilidad, o sea, y la cantidad de accidentes son mínimos. Decía Jorge. Sí, yo quería solidarizar con lo que dice Miguel. Los ascensores son espacios seguros, pero también tenemos que considerar algo. La tecnología, el estudio de los grandes pensadores que han ido sofisticando estas máquinas han hecho, también tienen una parte que considerar, que estas máquinas son manipuladas finalmente por humanos. Y los humanos estamos sujetos a errores y muchas veces a comportamientos inadecuados. Por poner un ejemplo, los carros de supermercado son para trasladar mercadería, pero los papás colocan a sus hijos encima. Entonces, la persona que diseñó ese carro lo diseñó justamente para que fuera un medio más apropiado para que la persona pudiese comprar y pudiese no estar cargando las cosas en la mano y facilitar esta compra. En el caso de los ascensores también estamos frente a lo mismo. Se diseñan equipos para trasladar de buena manera a los usuarios y no contando con el tema de que ellos sean los causantes o responsables de las detenciones que tengan los equipos. Entonces, en ese sentido, es fundamental educar a la comunidad y a los usuarios en general de que cuando ingresen a una cabina se dediquen a hacer lo estrictamente necesario, abordar el ascensor, marcar su piso destino, tener un comportamiento responsable, como lo mencionaba Miguel, no estar saltando ni alterando el desplazamiento de ellos y de las otras personas, porque consideremos que los ascensores no son personales, sino que son equipos de transporte colectivo, ¿ya? Y si hacemos alguna acción indebida o ponemos en riesgo a las personas que van junto a nosotros, no solamente vamos a afectarnos propiamente tal, sino que vamos a generar una histeria colectiva en los que van junto a nosotros trasladándose. Entonces yo ahí principalmente llamo a la responsabilidad de cada una de las personas, como también a los padres también sean, que estén atentos cuando viajan con niños y que los niños tampoco viajen solo en los ascensores. Esto se ve mucho en las comunidades de edificios, que con la confianza que tienen en la persona que está abajo esperando al niño, que el niño se vaya solo en el ascensor, pero tampoco se pone en la situación de que ese ascensor pueda presentar alguna detención. El shock que va a presentar en ese niño si es que llega a quedar atrapado. Entonces, todas esas cosas son importantes considerarlas y para que la gente tenga consciente de que, o sea, que la gente esté consciente de que los ascensores son aparatos seguros, pero no están avalados 100% para que no vayan a suceder accidentes o detenciones. Esos factores siempre van a estar presentes y por eso, si uno tiene un uso responsable, esta posibilidad de que pueda suceder se disminuye. Muy bien, o sea, el elemento educación otra vez vuelve a aparecer como quizás la mejor medida de seguridad que pueda existir, ¿verdad?
Claro, porque todos estos dispositivos están hechos y calibrados para un uso normal y no para conductas extrañas que puedan darse. Eh, Cuando uno se aproxima a un ascensor y el ascensor está vacío, da la impresión de que alguien te mira porque uno se acerca y si las puertas se van a cerrar, uno pasa la mano y se abre la puerta. Y no es así, ¿verdad? ¿Qué mecanismo de seguridad hay con la apertura y cierre de puertas ahora, en la actualidad? El mecanismo más usual es el que mencionó Jorge al describir los elementos de seguridad de las puertas, que son las mallas infrarrojas. Ese es el mecanismo más usual. También habría que mencionar que cuando existían las fotoceldas o fotocélulas, muchos usuarios se quedaban conversando con algún compañero de oficina y el ascensor quedaba detenido porque justamente se estaba interrumpiendo este haz de luz. Lo mismo pasa con las mallas infrarrojas. Si algún usuario sabe de que existe ese mecanismo y de manera irresponsable puede quedarse funcionando o conversando, interrumpiendo el sistema, la investigación y el desarrollo de esto implica de que transcurrido un tiempo, el control del equipo se da cuenta de ese defecto y comienza a través de una bocina a avisar de que la puerta definitivamente se va a cerrar. Y en modo lento, la puerta comienza a cerrarse. Entonces, la persona mal educada que estaba deteniendo ese equipo tiene que obviamente salir de ahí y dejar que el equipo funcione normalmente. Entonces, muchas veces la conducta humana efectivamente logra perjudicar el funcionamiento seguro de los elevadores. Y yo recuerdo lo siguiente, de que a veces los usuarios van en un sentido, por ejemplo, y están en una instalación antigua que tiene 2 pulsadores. Entonces, si ellos van en un sentido de ascenso, deben marcar el sentido de ascenso y no marcar los 2 sentidos. Y es común que hagan que muchas veces marquen los 2 sentidos. Entonces, esa es una norma que entraría dentro del plano de la educación que debiéramos desplegar, ¿no es cierto?, en todos los países, y ese es el objetivo final de nuestra fundación, educar el traslado seguro de los pasajeros en ascensores, escaleras mecánicas. Hay algunos jóvenes traviesos y adultos también de que en los antiguos ascensores que tenían muchos pulsadores, de los que describió muy bien Jorge, al salir de la cabina pasaban la mano así de arriba hacia abajo y marcaban todos los pulsadores. Entonces quedaba registrado en el control y el ascensor iba piso a piso, subiendo o descendiendo. Esos comportamientos no tienen nada que ver con el desarrollo posterior que han tenido los equipos y que indudablemente hoy día se mantienen, pero la técnica los inhabilita cuando detecta que son comportamientos Anormales. no generados digamos, por una necesidad de traslado, sino que porque, mire, lo que les decía yo, de que el tipo o la persona marcaba todos los pisos y salía de la cabina. Entonces, hoy día eso no se puede hacer porque va a salir ¿cómo se llama?, el usuario, y el sistema va a detectar que bajó el peso de la cabina. Entonces, al bajar el peso se dice que ya no hay un pasajero al interior que necesite movilizarse. Por lo tanto, todas las llamadas que hizo, el sistema mismo las va a anular. Ah, perfecto. Entonces claro, hay mucho por eso es mucha la investigación y el desarrollo para hacer más confortable el traslado de los usuarios. Excelente, excelente. Cada vez más inteligentes estos dispositivos. Una consulta. Ahora, si estamos frente a 2 ascensores modernos de ahora, de marcas distintas, la pregunta es, ¿estos estándares de seguridad son comunes o depende del modelo que un edificio adquiera?
Es como, por ejemplo, cuando uno compra un auto, y algunos vienen con freno ABS y otros no traen freno ABS. Estos sistemas de seguridad del que hemos estado conversando, ¿son un estándar para cualquiera sea el modelo que uno instale o depende de las características del que compre el edificio? Habría que separar ahí, yo creo, dos cosas. Primero, todos los ascensores tienen una serie de seguridad, así que partimos de que todos los ascensores tienen que cumplir una secuencia antes de iniciar la marcha. ¿Mm? Ahora, dependiendo del tipo de ascensor, y eso tiene que ver mucho con lo que tú hablas, José Luis, que tiene que ver con la gama del equipo. Puede ser un equipo básico o un equipo, puede ser así como full equipo, digámoslo así, ¿ya? O Claro. un top de línea, ¿ya? En el caso de los vehículos. Pero en la era actual electrónica, los dispositivos son muy comunes entre equipos de gama media y gama alta, ¿ya? Entonces, si bien pueden ser que los controles sean más sofisticados de una u otra manera, pero los dispositivos que van instalados, por ejemplo, las puertas, como los cantos electrónicos, es como la base. Hoy en día es la malla infrarroja, uno la ve yo me atrevería a decir, hasta en el 100% de los equipos que están instalados hoy en día en esta era, ese dispositivo está presente. Ahora, si nos vamos ya a cosas más específicas, de plataformas electrónicas que van censando la cantidad de pasajeros, o botoneras que se pueden cancelar las llamadas o eliminar haciendo un doble clic en el pulsador. Eso ya tiene que ver un poco más con el equipo que va decidiendo el propio cliente, que es el que está adquiriendo esta unidad, y para los servicios que también van a ser destinados, en el caso de que sea un equipo habitacional o un ascensor que esté instalado en un edificio corporativo o también en un centro hospitalario, o sea, o un centro comercial. Entonces, yo creo que también tiene que ver un poco con el destino y el uso que se le va a dar al equipo, en la instalación misma que va a estar posicionado. El uso determina lo que se necesita. Miguel decía antes que la gran cantidad de exigencias en cuanto a la seguridad no minimiza el hecho de que haya un comportamiento extraño de las personas. ¿Ustedes qué esperan para el futuro? ¿Hay espacio para seguir innovando en seguridad en los ascensores? Yo me cuestiono, por ejemplo, ¿cómo va a ser esto cuando llegue la inteligencia artificial aplicada a los ascensores? Uno va a poder conversar con la máquina, va a tener quizás qué tipo de experiencias. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la seguridad de los ascensores? Siento que ya tenemos un nivel muy alto. Yo veo el futuro de la seguridad muy próspero y veo que va a estar siempre presente en estos aparatos, sean de distinta conformación, ascensores, escaleras mecánicas u otros. Hay que añadir de que tenemos varios elementos: desarrollo tecnológico, tenemos desarrollo de la seguridad, y paralelo a eso, o en el mismo sentido, tenemos desarrollo normativo global. Es muy importante que el usuario sepa que todos los equipos vienen con ese tema incorporado. No se pueden instalar ascensores que no cumplan una normativa, ya sea europea, ya sea norteamericana. Y estos comités de normas que existen a nivel global tienen, en los países nuestros, tienen sus respectivos comités que hacen cumplir esa normativa. Nosotros, en el caso chileno, tenemos las normativas chilenas de ascensores. Y en otros países existen que se rigen, por ejemplo, nosotros somos asociados al Mercosur, pero no somos parte del Mercosur. Pero los países del Mercosur tienen las propias normas Mercosur, que también tienen la base en la normativa europea.
Por tanto, el usuario debe saber que hay desarrollo tecnológico, hay desarrollo de seguridad y hay desarrollo normativo. No se pueden instalar ascensores que vayan en contra de la norma. No está permitido. Muy bien. Jorge, ¿quieres agregar algún concepto? Sí, no, súper aceptado lo que me menciona Miguel, que, que son tres patas que están ligadas fuertemente y cada una de ellas es importante. Pero yo creo que una de las más fundamentales es la normativa. No se pueden instalar equipos fuera de norma y eso es fundamental. Y hoy en día también está el tema de que los ascensores deben ser certificados y eso también forma parte de la estructura de la norma. Eh, por lo tanto, la exigencia cada día se hace más exhausta, ¿ya? Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Ahora, insisto, podemos tener muchas normas, podemos tener mucho desarrollo tecnológico, se puede trabajar mucho en seguridad, pero si nosotros como seres humanos tenemos comportamiento indebido, eh, prácticamente, y lo digo responsablemente, estaríamos echando por la borda en todo lo que se va avanzando. Por eso la comunidad en sí es un gran protagonista y fundamental en que estos aparatos, si son diseñados de forma segura, con normas aplicadas y con desarrollo tecnológico, sean ellos los principales de que estos aparatos funcionen de la forma para que están diseñados, para transportar personas, para transportar carga, los montacargas, las escalas para transportar personas, las rampas para transportar carros, y que se le dé el uso adecuado, y mientras nosotros tengamos claro cuáles son los parámetros del usuario, vamos a poder darle un buen uso a todos estos equipos. Muy bien, muy interesante porque ya estamos llegando al final de nuestro programa y estas últimas ideas son como conclusivas en ese sentido, que hay una gran ingeniería aplicada al desarrollo e instalación y mantención de estos dispositivos, pero si uno no acompaña estas ingenierías o estos esfuerzos tecnológicos con una conducta adecuada, como decía Jorge, gran parte de este esfuerzo se diluye. Por lo tanto, ahí hay mucho que crecer en la parte educación, en educar a las comunidades usuarias de estos dispositivos. Y esa es nuestra función como Fundación Museo del Ascensor y como revista transportevertical.org, que es construir una cultura segura en el uso de los elevadores y todos los dispositivos que son parte de la familia del transporte vertical. Una última idea para despedirnos de nuestros espectadores. ¿Y él? Sí, a mí me gustaría transmitir la idea de que a través de este esfuerzo colectivo que estamos haciendo de hablar, de reponer en estos días en donde todo el mundo está encerrado por efecto de la pandemia, esta práctica tan hermosa que tiene el ser humano de conversar, nosotros queremos hacerla llegar a todos quienes nos siguen en las redes sociales, porque es fundamental la conversación y creo que todas las personas en el mundo están echando de menos el contacto, el juntarse con sus amigos, el compartir. Y nuestra contribución desde el mundo de los elevadores, desde el mundo de la industria de los ascensores, va en ese sentido, pensando de que más allá de los errores de comunicación o de, los, de las incomprensiones que puedan ocasionar algunos términos que, propios de nuestro país, la intención es justamente reponer este espacio conversatorio que es fundamental para la comunicación entre los seres humanos. Así es. Muchas gracias, Miguel. Jorge. Sí, bueno, agradecer esta interesante conversación
siempre con el ánimo de educar y como consejo a todas las personas que nos ven, estamos hablando del tema de la seguridad. Hoy en nuestro país se están produciendo algunos pequeños desconfinamientos de algunas comunas, y eso es importante que la gente también lo tenga claro, salga tranquila. Yo sé que hay mucha ansiedad, y esa ansiedad hay que controlarla, porque puede ser que en algún momento nos apresuremos a hacer cualquier tipo de acto propio del ser humano y que nos pueda llevar a tener algún accidente. Así que les dejo esa pequeña cápsula para que la consideren, y que la vida continúa. Abracen a los que quieren, conversen, aprovechen los espacios, y nosotros hemos tratado de hacer esto con mucho cariño. Nos apasiona el tema del transporte vertical, y cometemos algunos errores, las comunicaciones a veces no nos acompañan, pero todo se hace del corazón, y eso queremos que la gente lo sepa. Muchas gracias. Así es, querido Jorge, querido Miguel, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias, porque si algo estamos de acuerdo es que los ascensores son dispositivos que están creados para ayudarnos y cada vez son más seguros, y por lo que estoy viendo cada vez también más inteligentes. Así que les agradezco su participación, y como siempre a todos nuestros seguidores, los que ven este programa semana a semana, la invitación es a que se unan a nuestro conversatorio participando a través de sus comentarios, dejándonos sus impresiones, sus observaciones, sus consultas, para que vayamos abordando esas inquietudes. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, la invitación es que lo hagas presionando la campanita para que el sistema te avise de nuevos contenidos. Y si este contenido te gustó, te agradecemos que le pongas un me gusta y lo compartas con tus redes sociales. Eso ha sido todo por hoy, por este programa. Esperamos verlos en nuestra próxima edición. Y bueno, como siempre, y la recomendación al final del programa es a cuidarse, a actuar con prudencia, y que ojalá pronto volvamos a abrazarnos y a estar más cerca, más próximos. Que estén muy bien, les saludamos con mucho cariño. Gracias Miguel, gracias Jorge, nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien. Gracias a ti, José Luis, gracias a todos. Gracias, Gracias. chiquillos, gracias.